Estamos dentro de las charlas de formación de esta palestra ascética para hombres. Empezamos ya una primera charla sobre el hombre moderno. Bien. La primera charla sobre el hombre moderno la dedicamos al hombre sin raíces, desarraigado. Hoy vamos a tocar la segunda característica de este hombre moderno, en el cual ciertamente nos podemos identificar, porque nosotros somos hijos de la modernidad, hemos vivido ya en el mundo moderno, en la posmodernidad, y por lo tanto, por decirlo así, estas características que nosotros juzgamos de forma negativa sobre el hombre moderno, también nos afectan a nosotros, porque hemos sido parasitados por toda esa forma de pensar y de hacer de la modernidad. Y esta segunda característica es el hombre moderno, hombre hedonista y consumista. Bien, y esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces nos vamos a ver, siempre digo cuando hago estas charlas, muchos me dicen, padre, es que usted lo que dice me retrata a mí, ¿no? Y a mí también, ¿no? Y a mí también, ¿no? Porque todos, como digo, hemos sido parasitados sin darnos cuenta por estas formas de hacer, y por eso estas charlas quieren de alguna manera levantar la liebre para que nos demos cuenta dónde tenemos que poner un dique a esa influencia perniciosa que tiene en nosotros la modernidad. A lo largo de la historia del pensamiento occidental, el ser humano se ha preguntado por el sentido último de la vida, por el camino de la felicidad, podríamos decir. ¿Cómo se alcanza la felicidad? Es una pregunta que está evidentemente en el corazón de todo ser humano. Y podríamos decir que ha habido dos respuestas ante esta pregunta. ¿Cómo alcanzar mi propia realización, decimos, ¿no? Mi propia felicidad, el sentido de mi vida? Dos. Una es el hedonismo y otra es el cristianismo, que proponen, evidentemente, como podemos entender, visiones radicalmente distintas sobre lo que es el bien, sobre lo que es el bien, sobre lo que es el placer, el sufrimiento, el fin último de la existencia humana. Pero vamos a ver cómo el hedonismo entiende lo que es el bien de una manera y cómo el cristianismo entiende el bien de otra manera. Bien. El hedonismo, en sus múltiples formas, ¿no?, sostiene que el placer es el bien supremo y el criterio fundamental de la acción moral. Buscar el placer por encima de todo sería el objetivo del hombre hedonista, algo que vemos que es el retrato del hombre moderno, ¿no?, y que nosotros mismos, posiblemente en no pocas ocasiones de nuestra vida, hemos comprado este relato, este modelo. El cristianismo, por su parte, afirma que el sentido pleno de la vida se encuentra en Dios, no en nada de este mundo que no puede satisfacer el anhelo que el hombre tiene de algo más, de eternidad, ¿no? Bien. Y que la verdadera felicidad no se reduce al placer sensible, sino que se alcanza en el amor, en la verdad, en la comunión con Dios, comunión que llegará a su plenitud en la visión beatífica en el cielo. Vamos a ver qué es esto del hedonismo. Es una palabra que viene del griego, hedoné significa placer. El hedonismo es un sistema filosófico, como decíamos, que hace consistir el bien en el placer. Ya está. Según esta manera de ver, el hombre encuentra su felicidad última en el placer sensible, además, de los sentidos. Para el hedonismo, el fin último de la vida es la búsqueda del placer y la exclusión del dolor. No solo la búsqueda del placer, sino la exclusión del dolor. Pues bien, en la antigüedad, Epicuro, de ahí viene el epicureísmo, que es una clase de hedonismo, fue su principal representante y tendía a concebir la felicidad
como una experiencia puramente inmanente, ligada al bienestar sensible, corporal, psicológico, en el mejor de los casos, ¿no? Pues bien, yo diría que habría que distinguir de alguna manera ese hedonismo filosófico de Epicuro de lo que es el simple consumismo grosero actual, no es lo mismo. Epicuro, por decirlo así, tenía sus reglas en la búsqueda de su felicidad sensible. Ese hedonismo ético de Epicuro buscaba el placer a través de la moderación. Entendía que una satisfacción desmedida de los sentidos llevaba al hartazgo, por lo tanto era necesaria la moderación para disfrutar de las cosas. Es decir, que había unas reglas: la ausencia del dolor, eso sí, la ataraxia, la satisfacción de las necesidades naturales, sencillas, pero naturales, ¿no? Bien. El consumismo moderno, el hedonismo moderno, es mucho más grosero, como bien entendemos y hemos experimentado nosotros mismos. Promueve un hedonismo puramente materialista, desenfrenado, que no tiene límites, ¿no? Que ignora los límites de la misma necesidad real y a menudo conduce a una angustia en vez de a la verdadera paz espiritual, ¿no? Bien, esto es el hedonismo. El cristianismo, por el contrario, sostiene que el ser humano ha sido creado para un fin que va más allá de las cosas inmanentes, de las cosas de este mundo, un fin trascendente. San Agustín lo expresa con una de esas frases que ha sido muy conocida en todo Occidente, ¿no? Y que hemos oído muchas veces. Decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios nos hizo para Él. Por eso el hombre no encuentra nada que pueda llenar su corazón en este mundo. Únicamente Dios, que nos hizo para Él, podrá satisfacer el anhelo que hay en nosotros, ¿no? Bien, aquí se afirma que ningún placer finito puede colmar el deseo infinito e inquieto del corazón humano. Pues este deseo que sentimos apunta, de hecho, directamente a Dios. El deseo, el anhelo de un placer futuro, lleva siempre, fijaos, inquietud, ¿no? Cuando uno desea algo, vive inquieto hasta que lo posee. Produce inseguridad, porque la espera de lo que deseas implica impaciencia y dolor mientras no llega. Y por eso se exige continuamente un nuevo placer lo más rápidamente posible. Es decir, no solo la consecución del placer, sino un placer que se produzca inmediatamente, que su consecución no suponga dolor, no suponga exigencia, ¿no? Porque si fuese la consecución de la virtud, que produce placer, pero exige evidentemente mucho trabajo, ahí hablaríamos de otra cosa. Pero aquí hablamos de un placer banal, que se consigue con facilidad, que satisface por un momento, que toca solo la epidermis, por decirlo así. Señalaba el filósofo belga Marcel Descartes, decía: para un ser débil solo pueden realizar aquella condición aquellos objetos que son de consecución fácil. Para un ser débil lo importante es la consecución fácil de sus deseos, que tocan muy de cerca la excitabilidad nerviosa. Allí donde el fin deseado exige un esfuerzo, el placer no surge sino al término de la acción, a título secundario y como complemento de esta. En cambio, dice, la debilidad congénita del decadente siente horror ante una perspectiva tan lejana, ante algo que cueste esfuerzo. No, arrojándose sensiblemente hacia lo sensible pero inmediato, hecho a medida de su agotada vitalidad. Aquí se nos habla de este decadente moderno, que tiene una vitalidad agotada, ¿no? Bien. Mientras el ser fuerte de costumbres sólidas, continúa Descartes, comulga con lo que lo trasciende
con el bien de la especie, con el bien de la ciudad, con Dios. El ser débil, en cambio, no dispone más que de su pobre yo impotente, cautivado de su propia flaqueza. Bien. El hedonismo, pues, supone la superioridad del placer físico sobre el placer moral. Mi placer por encima de todo. No importa lo que la moral diga de cada acto, lo importante es el placer en sí mismo, alcanzarlo. Se trata de pasarlo lo mejor posible, como solemos decir, en busca de incesantes sensaciones placenteras, siempre nuevas y evidentemente cada vez más excitantes, para que puedan colmar la necesidad creciente de algo novedoso. Como afirmaba Viktor Frankl, en lugar de la primera orientación del hombre a un sentido, se ha puesto su pretendida determinación por los instintos. En vez de buscar el sentido, se quedan los instintos. En los instintos. Y en lugar de su tendencia a los valores, que tan característica es del hombre, se ha puesto una tendencia ciega al placer. De ahí va a brotar, evidentemente, ese pobre hombre frívolo, que tanto conocemos, ¿no? Que tanto conocemos en nosotros mismos, no digo en otros, digo en nosotros mismos, que tenemos experiencia de esta frivolidad, porque posiblemente hemos estado abandonados a estos criterios, ¿no? Bien, que tanto conocemos, impermeable a todo lo que sea espiritual. Es un hombre carnal que no entiende lo espiritual de ninguna manera, castrado espiritualmente, incapaz de trascender, incapaz de elevarse. Bien. Marcel Descartes, este filósofo belga, yo creo que Marcel Descartes es uno de los grandes filósofos del siglo XX, creo que murió el año 1994, por lo tanto es contemporáneo, uno de los grandes, por no decir el más grande filósofo católico del siglo XX, a pesar de que es muy desconocido, pero es muy interesante su obra. Marcel Descartes ha recordado la actitud bien diferente del hombre tradicional. ¿Cómo era ese hombre tradicional? Ese hombre tenía claro que la moral salvaguardaba socialmente las costumbres, y por medio de las leyes ponía orden en su vida. La conciencia del deber, no la seducción del placer o el miedo al dolor. El hombre tradicional era un hombre capaz de pasar por encima de la seducción del placer cuando tenía que cumplir su obligación. No era esclavo, y era capaz de arrostrar incluso el dolor, el sacrificio, cuando lo exigían las circunstancias. Se experimentaba el miedo al dolor, claro que sí, el hombre tradicional lo experimentaba como nosotros, y experimentaba la tentación también de las cosas placenteras, pero no estaba determinado, como hoy en día, de forma tan imperiosa. Bien, si alguien era arrastrado por esas pasiones desordenadas, era considerado eso como una falta del que así actuaba. Hoy en día es todo lo contrario, ¿no? De alguna manera se da cartas de naturalidad a la búsqueda del placer, de la satisfacción por encima de todo, ¿no? Se nos comunica constantemente como objetivo de la vida. Este comportamiento tradicional se heredaba además de los padres, de los abuelos, era la tradición, uno lo hacía suyo, además lo hacía suyo gozosa y voluntariamente, ¿no? Hay que hacer pensar que la gente estaba oprimida porque recibía el influjo de sus padres, de sus abuelos. No, se recibía gozosamente, ¿no? Sacrificarse por la familia, por la fe, por la patria, venciendo la sugestión inmediata de lo fácil, ¿no? De forma heroica, entregando la propia vida en muchas ocasiones. Era el modelo para el cristiano, el héroe, el santo, el mártir. Bien. Cualquier otro paradigma o concepción vital es ya propio de épocas decadentes, ¿no? Cada civilización ofrece una visión del hombre que quiere para su sociedad, y por ese hombre esa sociedad es juzgada. Así las civilizaciones del pasado tuvieron, por decirlo así, su aristocracia del espíritu.
que encarnaba un ideal humano. Bien. La civilización moderna, que ignora el sentido de la existencia y está amputada de toda finalidad que vaya más allá de lo que está enfrente de nuestras narices, puede ser definida esencialmente como una civilización de medios, una civilización técnica. Ya no es el fin el que hace surgir unos medios que nos llevan a ese fin, sino que nos quedamos anclados en los medios que se han convertido en fin. Bien. Solo la sociedad actual ha exaltado la figura de ese hombre hedonista, consumista, cuyo logro final se realiza aquí en la tierra. Bien. A este hombre light, que le llamó el profesor Enrique Rojas, el hombre light, ¿no? Al hombre light no le interesan ya más los héroes, ni los santos, como en otras culturas o en otros momentos. Sus modelos son el que ha triunfado económicamente, la gente colmada de cosas, pero a la intemperie metafísica, podríamos decir. Pero es el modelo. Bien. El hombre actual es, podríamos decir, como un nuevo primitivo que sigue la inclinación simplemente de sus instintos, aquel hombre bárbaro que todavía no había sido civilizado. La búsqueda insaciable del placer se convierte en una necesidad inconsciente, a veces análoga al uso de las drogas, se convierte en una pulsión para no pocos, ¿no? Creando, por lo tanto, una dependencia de esta búsqueda de motivaciones, de estímulos, cada vez en nuestra vida para caer en esta especie de régimen de esclavitud, ¿no? El sufrimiento siempre es malo, es un agresor, carente de significación, nos dicen, ¿no? Es algo que nuestra sociedad lo comunica, no se puede sufrir de ninguna manera, ¿no? En cuanto sufres, inmediatamente te aplican tratamientos para que no sufras, ¿no? Como si el sufrimiento se pudiese evitar del todo, cosa que no es cierta, ¿no? Particularmente, esto se ha notado en el campo de la sexualidad. En esta materia se ha llegado, podríamos decir, hasta la saturación, ¿no? Hasta la saturación. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día ya existen asociaciones de gente ahita y enferma de sexo, ¿no? Que desean liberarse de dicha adicción, ¿no? Esto hoy en día es así, Es decir, la gente incluso ha llegado hasta el hartazgo, ¿no? Sexólicos anónimos, eso existe, ¿no? Existe de verdad. No es broma, existen los sexólicos anónimos, ¿no? Y hacen una labor importante, ¿no? Bien. Pues bien. Son dos estafas, podríamos decir, dos estafas. El sexo practicado sin compromiso, al que se le llama amor, se le da el nombre de amor a cualquier cosa, el valor semántico de las palabras es importante porque se le ha arrebatado todo valor a ciertas palabras y una de ellas es el amor, y después el bienestar equiparado a la felicidad. La felicidad, nos dicen, está en el estado de bienestar. Bien. El hedonismo es consecuencia del desarraigo, del vacío que caracteriza al hombre moderno. Los fines de semana, por ejemplo, se han convertido para mucha gente en el momento de la evasión de las preocupaciones. Vamos, estamos dispuestos a trabajar, podría estar en la oficina revolviendo papeles, soportando lo que haya que soportar, pagando la hipoteca, pagando las cargas que llevo encima, pero el fin de semana, cuando llega el fin de semana, o bien si hay un puente, me puedo escapar y puedo viajar, ¿no? Puedo evadirme de alguna manera, puedo huir de mi realidad, engañarme, ¿no? Para después volver con una experiencia de pesar terrible, ¿no? También, porque hay que volver a la realidad. Pero los fines de semana es el momento de la evasión, de las preocupaciones presentes y futuras, ¿no? Se compra el olvido, se cura la tristeza. Pues eso, cuando llega el fin de semana con la fiesta, con el alcohol, con el ruido, con el placer sexual, con las drogas, el homo festivus, que decía, hay un autor francés, Philippe Murail, que
que escribe un libro sobre esto, ¿no? Habla del Homo festivus, creado por este escritor francés que define un nuevo tipo de ser humano contemporáneo, volcado exclusivamente en eso, en la fiesta, en el placer, en el consumo, en la celebración constante, vacía, en la realización personal, nos dice, ¿no? Se asocia esto también a una especie de ciudad festivizada, ¿no? Nuestras ciudades están hechas para esto, para el Homo festivus, ¿no? Donde los espacios públicos mismos se transforman en lugares de consumo principalmente y de entretenimiento continuo, ¿no? Los centros comerciales, ¿no? Los centros comerciales es una cosa inaudita, nos hemos acostumbrado a ellos, ¿no? Un lugar donde la gente pues, va principalmente a consumir, ¿no? A satisfacer los impulsos más primarios de sus deseos, ¿no? Y a cubrirlos de alguna manera. Bien. Hay un inciso. Yo cuando era joven me gustaban las películas de zombies, pero de muertos vivientes, ¿no? Pero no las que hay ahora, ¿no? Porque ahora han proliferado de forma enfermiza, sino las clásicas, todo, claro, todo se saca de madre y es cuando estropean todo, ¿no? Pero las películas originales de muertos vivientes de George A. Romero, que era un director, pues no sé si era mexicano, hispano-estadounidense, ¿no? Hacía unas películas muy interesantes, El retorno de los muertos vivientes, hizo unas cuantas, ¿no? Entonces, tenía mucho interés en estas películas y una vez pues, me regalaron una película de estas, era una secuela muy posterior, de baja calidad, pero tenía una apreciación que me pareció como muy acertada, ¿no? Resulta que había unos individuos que huían de los muertos vivientes y se encerraban en un centro comercial, ¿no? Entonces, resulta que el centro comercial era el polo de atracción de los muertos vivientes por excelencia, ¿no? Pero uno de los protagonistas le dice, es que los muertos vivientes no recuerdan, no tienen conocimiento, no conocen nada, pero por pulsión van a los sitios que amaban, dice, van a los sitios que amaban, a los sitios en que se sentían felices. Su carne en putrefacción les pide seguir yendo a los centros comerciales, que son los lugares en que sentían que sus pulsiones de alguna manera se calmaban, ¿no? Entonces los muertos vivientes iban a los centros comerciales, ¿no? Bien, pues es esto, ¿no? Si de alguna manera somos como muertos vivientes, ¿no? Que acudimos al centro comercial a eso, a satisfacer nuestra pulsión. El hedonismo considera, por lo tanto, el placer como criterio moral. Y este es el error, y es en lo que nos hemos de examinar nosotros también, porque caemos en esto, el placer, pasarlo bien, mi propia satisfacción, bien. Una acción es buena en la medida que produce placer o satisfacción. Pues no, muchas veces es perniciosa, muchas veces es perniciosa. Y lo que produce verdadera bien y virtud es muchas veces el esfuerzo, el sacrificio, la abnegación, el dolor asumido libremente, por amor. Esto suele llevar, evidentemente, esta visión hedonista a una ética subjetiva. Lo importante es lo que a mí me gusta. Yo decido lo que es bueno o lo que es malo para mí. El bien depende de la experiencia individual. Bien, vamos a ver ahora un tema que es importante. Cristianismo y placer. El cristianismo no rechaza el placer, ni el cuerpo, evidentemente. No hay religión en ese sentido más realista. Pero los integra en una visión moral más amplia. El placer es considerado un bien relativo, no absoluto. Es un bien relativo que debe estar ordenado al bien de la persona y al amor verdadero. Santo Tomás de Aquino lo afirma en su Suma Teológica. El placer no es malo en sí mismo, pero se vuelve malo cuando se busca fuera del orden de la razón. Bien. Cuando el instinto domina la razón, y no la razón al instinto. El placer es bueno en sí mismo cuando es ordenado. Dios ha puesto placer en una serie de actividades muy humanas, ¿no? Forma parte del diseño de Dios para el ser humano. Acompaña naturalmente a bienes auténticos. Cuando comemos, sentimos placer.
¿Es malo eso? No. Dios lo ha puesto así para que nuestra supervivencia no se nos haga gravosa, ¿no? No sea fácil. La sexualidad produce placer. ¿Es malo sentir placer en el acto sexual? No. Dios lo ha puesto precisamente para que el hombre, en efecto, tenga relaciones sexuales y el género humano no desaparezca. Imaginémonos que cuesta, ¿no? Pues fijaos. Pues bien, el descanso produce placer. Bien, Santo Tomás de Aquino enseña que el placer perfecciona el acto bueno, pero no debe convertirse en su finalidad última. Bien, cuando busco solo el placer que me produce el comer, entonces aquí ya hay un desorden, ¿no? Porque no acabaría de comer nunca. Bien, cuando desordeno la sexualidad y busco solo el placer, entonces le estoy arrancando su sentido último y verdadero. Santo Tomás dice que el placer es una pasión del apetito sensible. No es el bien supremo, sino una consecuencia del acto bueno. Hay también un placer en la virtud, cuando hacemos el bien, cuando cumples con aquello que debías hacer y lo acabas haciendo bien, experimentas un placer, ¿no? Bien. Bien. Puede ser moralmente bueno o malo, según el objeto. Es como las pasiones, hemos hablado muchas veces de las pasiones. ¿Las pasiones son malas? No. Tío, sin pasiones no, ni se levanta por la mañana, ¿no? Es decir, no, necesitamos las pasiones, pero dirigidas al objeto bueno. El problema es cuando dirige las pasiones a un objeto malo. No son las pasiones que nos parecen más tremendas. El odio es una pasión. ¿Es malo el odio? Cuando lo diriges a una causa mala, sí. Pero cuando odias el mal, odias la injusticia, odias el pecado, entonces estás dirigiendo el odio en una dirección adecuada incluso. Bien. Bien. El papel de la razón es fundamental, por lo tanto, ¿no? Mirad. Esta es la diferencia entre Epicuro y Santo Tomás. Para Epicuro, el placer define lo bueno. Lo bueno es lo placentero. Para Santo Tomás, lo bueno define el placer. Es el bien, la virtud, lo que produce el verdadero placer, ¿no? Pues bien, para Epicuro la razón es instrumental, sirve para elegir los placeres más seguros, en el mejor de los casos, para evitar dolores futuros, es decir, para disfrutar con cabeza. Esto es lo que decía Epicuro, ¿no? Bien. Para Santo Tomás, la razón, en cambio, es rectora de la vida moral. Discierne el bien objetivo conforme a la ley de Dios y a la ley natural, al orden natural. Una de las diferencias más profundas entre cristianismo y hedonismo es su comprensión de otra cosa que es muy importante, que es el sufrimiento. Para el hedonismo, el sufrimiento carece de valor, que evitarlo de todas formas, ¿no? En el cristianismo, aunque el sufrimiento no es buscado por sí mismo, puede tener un sentido redentor. Cristo mismo nos lo muestra en la cruz, el valor del sufrimiento para la salvación. El Evangelio afirma: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Juan Pablo II desarrollaba en una encíclica suya muy interesante, Salvifici Doloris, que hablaba del dolor, de la enfermedad. Decía: el sufrimiento unido al amor se convierte en fuente de bien espiritual. Y esto lo entendemos muy bien, porque por amor estamos dispuestos a sufrir. Tú estás dispuesto a sufrir por las personas que amas, por tu mujer, por tus hijos, por tus amigos, estás dispuesto a sufrir cuando amas. Cuando te amas solo a ti mismo, no. Bien. Así pues, el cristianismo propone una felicidad más profunda, que no depende de las circunstancias externas, de las cosas. El hedonismo tiende a situar al individuo en el centro, y las relaciones pueden quedar de esta manera subordinadas siempre al interés personal. Uso las cosas, uso las personas para mi bien personal. Este es el gran peligro. El otro, la persona que tengo al lado, es fácil que se convierta
en instrumento para mi placer, para mi felicidad, pasando por encima de él si hace falta. En el cristianismo, en cambio, se propone una lógica del don, de la oblación. La realización personal, según el cristianismo, no se alcanza en la autosatisfacción, sino en la entrega. No en la autosatisfacción, sino en la entrega. Jesús lo expresó con gran claridad. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es una experiencia que tenemos todos, ¿no? Me busco a mí mismo y me sumerjo en una tristeza estéril y desesperada que agota mi vida. Y me estoy buscando a mí mismo en mi felicidad. En cambio, me entrego, me sacrifico por amor, y entonces mi vida se abre a descubrir para que la he recibido. Bien. Pues bien, San Agustín advertía, el placer pasa, pero deja tras de sí cadenas. Es decir, el placer además dura poco. Es un engaño, es una estafa de alguna manera. Dura poco, pero cuando se agota, deja cadenas, que es lo más terrible, ¿no? El contraste entre cristianismo y hedonismo no es simplemente moral, sino antropológico, espiritual. Mientras el hedonismo identifica la felicidad con el placer, el cristianismo identifica la felicidad con la verdad, con el amor, con la comunión con Dios. En última instancia, el cristianismo podríamos decir que propone una visión mucho más completa del ser humano, capaz de integrar el placer, el sacrificio, el sufrimiento, la esperanza, todo en una misma vocación, la plenitud del amor. Una vida que integra todo, lo que dice la Sagrada Escritura, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar, y todo es vida y es don de Dios, es parte de nuestro crecimiento, como hijos de Dios, todo eso. El cristiano integra todo eso en su vida. Hasta aquí un poco el tema del hedonismo. Ahora vamos a concretarlo en ese fenómeno que se ha llamado el consumismo. Bien, el hedonismo y el consumismo están relacionados, siendo el consumismo como una manifestación del hedonismo contemporáneo, ¿no? Donde la búsqueda del placer se traduce en la acumulación de bienes, principalmente, ¿no? Eso es el consumismo. Se prioriza el tener sobre el ser, convirtiendo el consumo en una forma de vida que busca gratificación inmediata, constante en cosas, movido por emociones, por el deseo de estatus, de apariencia, ¿no? Etc. Bien. René Girard, filósofo francés, hablaba del deseo mimético. Esto es muy interesante, ¿no? Afirmando que los deseos humanos son imitativos, son imitativos. No deseamos cosas por sí mismas, sino que deseamos las cosas que otros desean, ¿no? O que otros han deseado antes de nosotros. Es mimético el deseo, ¿no? Y esto es lo que genera rivalidad. Yo quiero un coche como aquel que tiene mi cuñado, ¿no? Y explica fenómenos de nuestra sociedad como es la moda, el marketing, la competencia humana. Bien. Es importante darse cuenta de esto. El consumidor hedonista utiliza el consumo para disminuir su dolor, para evitar el aburrimiento, para dar un sentido a su vida, ¿no? Para maximizar el placer, viendo, como decíamos, los centros comerciales, las compras en línea, como templos de esa satisfacción. Alexis de Tocqueville, en el siglo XIX, predecía lo que sería el hombre y la sociedad del siglo XX. Y decía que sería un hombre de escasa estatura espiritual, siempre en busca de utilidades y de pequeños intereses, bajo un estado con mayúsculas, un estado de apariencias paternales, pero en el fondo totalitario, que hace al hombre un esclavo de sus pulsiones, para ser manejado fácilmente, porque saben tocar la tecla que hace que el hombre busque lo que ellos desean, ¿no? Pues bien,
El objetivo social, tanto de Oriente como en Occidente, hoy en día ya es el mismo. Es producir al máximo y consumir al máximo. Bien. Y el hombre es el sujeto de la producción y es el sujeto del consumo, a su vez, ¿no? Todos somos productores y consumidores. Federico Siaca, filósofo italiano, precisó la diferencia entre los valores económicos y los valores espirituales. Lo propio de los valores económicos consiste en ser intercambiados y consumidos. En cambio, lo propio de los valores espirituales en ser expresados y comunicados. Un valor espiritual, supongamos la compasión, no se intercambia, sino que se comunica, se entrega. No se consume, sino que se expresa. Cuanto más se comunica y más se expresa, más se enriquece, más se acrecienta y más se potencia. Eso no quiere decir que los bienes materiales sean malos en sí mismos, cuidado. Su compra, su venta implica un justo precio, el justo precio implica unos criterios morales, ciertamente que hay un consumo que es lícito y que es bueno, ¿no? Pues bien. Por eso sería erróneo denigrar en nombre de una especie de espiritualismo abstracto los valores económicos, no es eso tampoco, ¿no? Pero sí que hay que poner las dos categorías de valores en planos diferentes. De los valores económicos se hace uso, de los espirituales se disfruta, es diferente. La expresión es de San Agustín, A las cosas perecederas corresponde utilizarlas, decía él, y a las cosas espirituales les corresponde el frui, decía él. ¿El frui qué es eso? El gozo. Bien. Las primeras son un medio, se consumen, pero son un medio simplemente. Las otras, disfrutando de ellas, se acrecientan y dan sentido. Pero el hombre consumista no establece estas distinciones. Para él solo cuentan los bienes terrenos, las cosas perecederas, como si fueran definitivas. Repleto de cosas, se siente vacío. Al revés de lo que decía San Pablo. No teniendo nada, lo poseemos todo, decía San Pablo. Bien. Todo gira en torno a las pasiones direccionadas hacia los bienes de consumo. Es lo propio de este hombre apasionado, no ver más que su pasión, identificarse con ella. La propaganda moderna ha captado y utilizado ese mecanismo disolvente de las pasiones humanas cuando se desordenan y lo utiliza. Lo utiliza para desordenarnos las pasiones. Nos da carnaza para desordenar las pasiones y hacernos esclavos. En eso tuvo mucha influencia. Hoy en día puede parecer un poco este juicio antiguo, pero tuvo su influencia en su época, el influjo de la televisión, ¿no? Ha tenido una influencia enorme durante años y años, hoy la ha perdido posiblemente, pero en su época la televisión tuvo un influjo grande en el espíritu consumista de nuestros padres y de nuestros abuelos, fue fundamental. Sin duda fue el instrumento más eficaz para suscitar reflejos condicionados, formando una masa sometida al embrutecimiento cotidiano de los media, ¿no? Acostumbrada a reaccionar pasionalmente ante las propuestas, sin el menor espíritu crítico, plenamente sumisa a todo tipo de manipulaciones. Bien, pues bien. Hay un autor, filósofo canadiense, Marshall McLuhan, ya murió hace años, padre de los estudios de medios, que definió su capacidad para moldear la sociedad, decía él, transformando el entorno en un espacio de consumo masivo, reacciones en cadena y apetitos programados, decía él. McLuhan se convirtió al catolicismo, ya mayor, pero se convirtió al catolicismo en 1937 y mantenía una perspectiva muy crítica sobre el impacto de la tecnología, para la que él había trabajado durante muchos años, ¿no?, en la conciencia y en la moral de las personas.
y él lo afirmaba, argumentaba que la publicidad no solo vendía productos, sino que creaba entornos completos que condicionaban la psique humana, decía él, funcionando, decía, como un masaje cultural que nos va moldeando. Pues bien, subrayaba cómo los medios masivos programan los deseos, los apetitos del individuo, ¿no? Convirtiendo a la sociedad en un sistema de consumo masivo, que es lo que ha venido a ser. Ha sido eficaz, sin duda. La sociedad eléctrica no es un mundo de diálogo, sino de consumo masivo, de reacción en cadena, de apetitos programados, decía él. El profesor Enrique Rojas decía que este espíritu tiene no poco que ver con la filosofía del zapping. El telemando trata de saciar esa avidez nuestra, esa avidez enfermiza además, consumista, de sensaciones inmediatas. Se pasa así de una película a un debate, de un concurso a un partido de fútbol, ¿no? Además sin acabar de satisfacerse con nada, buscando algo que pueda convencerme, que nada se escape, que todo lo posea a la vez, ¿no? Ver mucha televisión, bueno, hoy en día muchas pantallas, no nos engañemos, produce hombres acríticos, aptos para ser manipulados por la propaganda consumista. Es aquello de Pavlov, ¿no? El gran teórico un poco de los instintos, ¿no? Las valiosas armas que hay en el materialismo, ¿no? El hombre concebido como un montaje de reflejos condicionados, como el perro de Pavlov, ¿no? Pavlov, el perro, pues, le pegaba un palo, se hacía no sé qué cosa y el perro aprendía, claro, a base de palos, ¿no? Y si se daba premio, el perro aprendía, ¿no? Y a nosotros nos han tratado igual, ¿no? Reflejos condicionados. No en vano, Lenin hablaba de los ingenieros del alma, que podrían aplicar las teorías de Pavlov, las teorías conductistas, al comportamiento de los hombres. Pues bien, voy acabando, me queda un poco, pero a ver si voy rápido. Este consumismo tiene consecuencias. El bienestar material incrementa mientras la capacidad espiritual disminuye. Cuando te embruteces con cosas, la capacidad espiritual acaba secándose. El consumismo es un bucle, creo que todos tenemos la experiencia. El consumidor hedonista busca estímulos cada vez más fáciles y más fuertes. Tiene necesidad de nuevas sensaciones y más exigentes. Hay una adaptación hedónica, hay una habituación, por decirlo así. El ser humano tiende a regresar al poco a un nivel de aburrimiento después de disfrutar de algo. Al poco tiempo vuelve a bajar, por decir, a su estado normal de insatisfacción y de aburrimiento, después de un estímulo positivo, como comprar un coche nuevo. Bueno, pues ahora tienes el coche nuevo, pero cuando ya lo has tenido, ya te has acostumbrado al coche nuevo y ya no te dice nada, ¿no? Como los niños, el Día de Reyes, ¿no? Es decir, los regalos, al principio los niños están con los regalos, a los 2 días aparecen tirados los juguetes por ahí, que no tienen ningún valor para el niño. Nosotros somos iguales, ¿no? Porque no nos pueden satisfacer esas cosas. Para recuperar el pico del placer inicial, es como las drogas, piensas que recuperarás el primer colocón que tuviste y no se recupera nunca. Esa es la gran estafa, nunca vuelves a él, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Es decir, para recuperar el pico de placer inicial, el individuo debe consumir más o mejor, lo que genera, evidentemente, una insatisfacción constante, una dependencia del mercado, ¿no? La frivolización. Este enfoque prioriza el lujo, la ostentación, el estatus, ¿no? Es decir, la imagen exterior principalmente, ¿no? Bien. 2 nuevas formas de hedonismo, hoy muy curiosas, a las que hay que estar atentos. Primero, el hedonismo digital, evidentemente, ¿no? El consumo de contenidos, experiencias, que se consolida en nosotros como una búsqueda de placer inmediato. El scroll allí,
Da mucha pena eso, pero hemos de llevar cuidado, examinarnos y lucharlo. Lucharlo. Y el consumo del bienestar y la salud. Esto es muy interesante, ¿no? El placer se está reorientando hoy en día hacia el autocuidado, ¿no? Hacia la vida sana. Esto es muy común, ¿no? La salud, los servicios de bienestar para alcanzar ¿qué? La felicidad individual. Pero disfrazada, ¿no? Sobre todo, pues de esto, de experiencia de salud, ¿no? de bienestar. Técnicas prácticas para vencer la compulsión consumista. Vamos a lo práctico. Voy a dar unas pequeñas inspiraciones. Estrategias financieras y de control, las he llamado. Primero, pago en efectivo. Eliminar las tarjetas para hacer consciente el gasto. Importante. Bueno, y para ir contra el sistema también. Segundo, haz lista de compras de lo que necesitas, cíñete estrictamente a ella y evita adquirir cosas innecesarias. Y cosas innecesarias tenemos la casa llena. Uno puede ir delante de una tienda y decir, todo esto no lo necesito para vivir. Y es así. Bien. Es importante no crear necesidades. No sé quién decía, la pobreza depende más de las necesidades que nos hemos creado, ¿no? que de la falta de medios. Bien. Presupuesto mensual. Establece un límite máximo de gasto que no debas superar. Regla de las 24 horas. Yo en esto he caído mucho, la he utilizado tanto que he llegado de alguna manera a odiar esta norma, ¿no? Porque te trae muchos problemas también. Regla de las 24 horas. Si ves algo que deseas, espera al menos un día a comprarlo. Piénsalo, no lo compres, movido por el deseo inmediato. Espera 24 horas. Yo esto lo he hecho. Yo he ido a comprar cosas a veces que necesitaba, he llegado al sitio, he visto la cosa, la he visto otra vez, me la he mirado bien y he dicho, no la necesito, y me he ido a casa, ¿no? Después digo, la necesitaba. Cosas a veces que son necesarias, ¿no? Es que hay cosas que sí que son necesarias. A lo mejor un exceso de celo en no comprar puede también llevarte a consecuencias inadecuadas. Calcula el valor de tu trabajo, piensa cuántas horas debes trabajar para gastar en esos artículos que compras y que son innecesarios, que son puros caprichos. Bien. Cambios de hábito y emocionales. Evitar los detonantes. Mantente alejado de los centros comerciales, ¿no? De las webs de compras, ¿no? Es decir, no caigas en la tentación de estar mirando todos los productos, ¿no? Bien. Bueno. Anota las compras, para después identificar los patrones de comportamiento y las emociones que te han llevado a comprar, ¿no? Y después descubrir que has hecho muchas compras innecesarias, ¿no? Todo eso para nosotros como cristianos viene del deseo de austeridad, del deseo de dominio de nuestras pasiones, ¿no? Del deseo de vivir pobremente porque no necesitamos tantas cosas, ¿no? Es decir, y de satisfacernos con las cosas sencillas de la vida, no tener necesidad de más cosas. Buscar alternativas, sustituir la compra por actividades que mejoren tu estado de ánimo, pero no sé, como el ejercicio, el entrenamiento, pasar el tiempo con los amigos. Bien. Analizar el origen, comprender por qué compras, porque posiblemente compras por ansiedad o por tristeza, por buscar una especie de lenitivo, ¿no? Por buscar una autosatisfacción, Pues bien, por estrés a veces también. Medios sobrenaturales, están claros, los medios que siempre utilizamos para que nuestra vida cristiana se mantenga. La oración y los sacramentos, porque nos van a dar la vida de Cristo, y si la vida de Cristo crece en nosotros, no vamos a tener necesidad de cosas banales porque ya tendremos lo esencial, ¿no? Que es Cristo, que es Dios. La mortificación de los sentidos. Bien. La virtud de la pobreza, que es virtud cristiana muy valiosa y muy hermosa y que produce mucha felicidad. No hemos visto personas más felices que las personas que son muy pobres. Vas a un monasterio donde hay unas monjas que tienen su hábito y nada más,
y están felices. Y nosotros que tenemos tantas cosas estamos sumidos en una infelicidad tremenda. Bien, acabo con algunos textos o pensamientos de fe de algunos autores. Chiara Lubich, fundadora de los focolares, decía: una sociedad que tiene como ideal el consumo nunca será una sociedad feliz porque no sabe dar. No sabe dar, solo sabe atrapar. Bien, la lógica del mundo es acumular, la lógica del Evangelio es compartir, dice ella. Dorothy Day, periodista, activista social católica, es muy interesante la vida de Dorothy Day. Si alguno no la conoce, es muy interesante para leer porque es una activista social católica muy sorprendente. Vivimos como si el confort fuera una virtud, cuando en realidad nos vuelve indiferentes al sufrimiento ajeno. El confort nos vuelve indiferentes. Rob Dreher, en La opción benedictina, un libro que yo he recomendado mucho, este ensayista católico, dice: el consumismo no es solo un sistema económico, es una liturgia que entrena nuestros deseos hacia falsos dioses. Una liturgia que entrena nuestros deseos para que nos postremos ante los dioses falsos. Bien. Schumacher, economista católico del siglo XX, decía: lo pequeño es hermoso. En su libro Lo pequeño es hermoso decía: un estilo de vida orientado al consumo infinito es imposible en un mundo finito, además, ¿no? Y afirmaba: la economía moderna considera el consumo como el único fin y propósito de toda actividad económica, en lugar de verlo como un medio para el bienestar humano, que eso debería ser nuestro consumo. La búsqueda del bienestar humano, con sencillez, con austeridad. Y acabamos inevitablemente con Chesterton, ¿no?, que siempre tiene algo que decir. En ortodoxia dice: hay dos formas de conseguir lo suficiente. Una es continuar acumulando más y más. La otra es desear menos. Desear menos. Ya sabéis que él creó una teoría o un modelo económico que le llamó distributismo, ¿no? Y que defendió mucho. Y él decía, acabo con esto: el problema del capitalismo moderno no es que haya demasiados capitalistas, sino que hay muy pocos. La mayoría de los hombres han sido reducidos a ser simples consumidores, no propietarios, ¿no? Él defendía la propiedad privada, ¿no?, de todos los hombres, por decirlo así, ¿no?, que cada uno de alguna manera tuviese en efecto lo necesario para vivir, fuese propietario de ello con dignidad, ¿no?, sin acumular en exceso, pero este era el proyecto. Bueno, pues con esto acabamos. Creo que damos pistas principalmente para llamar la atención sobre criterios que se nos han metido y que no hemos de engañarnos, muchas veces nos dominan y hemos de aprender a detectar y luego poniendo los medios y edificándonos en Cristo a luchar contra ellos.